La madrugada silenciosa. El reloj de la antigua cocina de la mansión Mendoza marcaba exactamente las 4:30 de la madrugada cuando María Esperanza Herrera insertó su llave en la puerta trasera. El metal frío le recordó que llevaba exactamente 10 años, 2 meses y 15 días haciendo ese mismo gesto. Pero hoy era diferente. Hoy cambiaría absolutamente todo. Sus pasos resonaron en el mármol italiano que don Aurelio había importado especialmente desde Carrara 5 años atrás. María conocía cada rincón de esta mansión de 400 metros cuadrados mejor que su propia humilde casa en el barrio de San Miguel. Pero María no tenía idea de que don Aurelio había permanecido despierto toda la noche, tomando una decisión que destruiría completamente sus planes. La cocina, con sus electrodomésticos de acero inoxidable y su isla central de granito negro, había sido su refugio durante una década completa. Aquí había preparado más de 3.000 comidas. Había consolado a Elena durante sus crisis de adolescente. Había escuchado los gritos de las peleas matrimoniales de don Aurelio antes del divorcio. María encendió la cafetera italiana, un modelo Gaggia que costaba más que su salario de 3 meses. El aroma del café colombiano premium comenzó a llenar el ambiente mientras ella contemplaba el jardín a través del ventanal panorámico. Santísima Virgen de Guadalupe, dame fuerzas para que todo salga perfecto, murmuró mientras sus manos temblorosas acomodaban las tazas de porcelana alemana en la bandeja de plata. Hoy tenía un plan secreto que había estado gestando durante 2 semanas completas. Las flores del jardín trasero habían alcanzado su punto de máxima belleza, y María había decidido crear el arreglo floral más espectacular que jamás había hecho en sus 45 años de vida. Elena, la única hija de don Aurelio, se casaría en exactamente 72 horas. Y María quería sorprenderla con un regalo hecho con todo el amor que había acumulado durante estos años. Lo que María no podía imaginar era que don Aurelio había gastado una fortuna en el florista más caro y exclusivo de toda la ciudad. El secreto de la abuela Esperanza María se dirigió hacia el pequeño cuarto donde guardaba sus pertenencias personales. De un baúl de madera que había pertenecido a su abuela Esperanza, sacó un libro amarillento titulado El arte de los arreglos florales tradicionales mexicanos. Las páginas, gastadas por el tiempo y el uso, contenían secretos que se transmitían de generación en su familia. Su abuela le había enseñado que cada flor tenía un significado, una energía especial. Las rosas blancas representaban la pureza del amor verdadero. Las gardenias simbolizaban la alegría y la paz. Los lirios blancos eran mensajeros de nuevos comienzos y esperanza eterna. «Mija, las flores no son solo decoración», le decía su abuela mientras trabajaban juntas en el pequeño jardín de su casa en Puebla. «Las flores son mensajes del corazón que hablan cuando las palabras no alcanzan». María había aplicado estos conocimientos en silencio durante años. Cuando Elena estaba triste, aparecían pequeños arreglos de violetas en su habitación. Cuando don Aurelio atravesaba momentos difíciles en los negocios, María colocaba discretamente ramas de romero en su oficina, símbolo de claridad mental y buena fortuna. Pero había un detalle sobre el pasado de María que ni siquiera doña Carmen conocía. Antes de llegar a trabajar a la mansión Mendoza, María había sido la florista principal de la iglesia de San José en su pueblo natal. Sus arreglos eran famosos en toda la región. Familias adineradas viajaban desde la capital específicamente para solicitar sus servicios en bodas y eventos especiales. Todo cambió cuando perdió a su esposo Roberto en un accidente de construcción. Sin ingresos y con 2 hijos pequeños que alimentar, María había tomado la dolorosa decisión de dejar su pasión y convertirse en empleada doméstica
en la Ciudad de México. La observadora silenciosa. Desde la ventana del segundo piso, una figura observaba cada movimiento de María. Doña Carmen Ruiz, de 70 años de edad, había sido la gobernanta de la familia Mendoza durante más tiempo que nadie recordara. Sus ojos, agudizados por décadas de experiencia, no perdían detalle alguno. Carmen había visto llegar y marcharse a docenas de empleadas a lo largo de los años. Pero María era diferente. En ella había notado una elegancia natural, una forma especial de mover las manos, una mirada que sugería conocimientos más profundos que los de una simple cocinera. ¿Qué secreto sobre María había descubierto doña Carmen que podría cambiar para siempre la percepción que todos tenían de ella? La anciana gobernanta bajó las escaleras de mármol con pasos silenciosos. Había algo que María necesitaba saber antes de que fuera demasiado tarde, algo que había escuchado anoche cuando don Aurelio hablaba por teléfono en su estudio. «Buenos días, María querida», saludó Carmen con una sonrisa forzada que no logró ocultar la preocupación en sus ojos. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo durmió? La veo un poco pálida». «Necesitamos hablar, María. Es muy importante». El santuario de flores. A las 6 horas exactas de la mañana, María salió al jardín trasero portando la misma canasta de mimbre que había pertenecido a su bisabuela Remedios. La canasta, tejida a mano, con técnicas ancestrales zapotecas, había sido testigo de más de un siglo de historias familiares. El jardín de la mansión Mendoza era una obra maestra de la jardinería paisajista. Diseñado por el famoso arquitecto Luis Barragán años antes de su muerte, combinaba la sofisticación europea con la calidez de la tradición mexicana. Fuentes de cantera rosa, senderos de talavera poblana y una cuidadosa selección de plantas nativas creaban un ambiente de serenidad absoluta. Pero para María, este jardín era mucho más que un diseño costoso. Era su lienzo, su catedral, el lugar donde su alma encontraba paz después de jornadas de trabajo de 12 horas diarias. Cada flor en este jardín guardaba una historia personal que María había construido durante una década. Las rosas blancas de la variedad Jardín de México habían sido plantadas por ella misma hace exactamente 5 años, cuando Elena cumplió 23 años y atravesaba una crisis emocional por la separación de sus padres. María recordaba perfectamente aquel día lluvioso de octubre, cuando cavó cada hoyo con sus propias manos, mientras las lágrimas se mezclaban con la tierra húmeda. Para que nunca olvides que después de cada tormenta viene la calma, le había susurrado a las pequeñas plantas mientras las acomodaba en su nuevo hogar. Ahora, 5 años después, esas rosas habían crecido hasta convertirse en arbustos espectaculares de más de 1,5 metros de altura, con flores del tamaño de platos y un perfume que embriagaba a quien se acercara. Los guardianes del tiempo. Las gardenias crecían junto al muro de piedra volcánica donde su difunto esposo Roberto solía esperarla cada tarde cuando terminaba su turno. Aunque don Aurelio nunca lo supo, durante los primeros 2 años de trabajo, Roberto había venido diariamente a recoger a María. Esperaba pacientemente recargado en ese muro, leyendo su periódico deportivo y fumando cigarrillos de tabaco negro. Fue Roberto quien sugirió plantar gardenias en ese lugar específico. «Son como tú, mi amor», le había dicho con esa sonrisa que María extrañaba cada día. Hermosas, resistentes y con un perfume que se queda en el corazón para siempre. Después del accidente que le quitó la vida, María había cuidado esas gardenias como si fueran los ojos de Roberto observándola desde el cielo. Cada poda, cada riego, cada caricia a sus hojas era una oración silenciosa, una conversación íntima con el amor perdido. Pero alguien más había estado observando estos rituales diarios de María, alguien que había malinterpretado completamente sus intenciones.
Los lirios blancos ocupaban la zona más soleada del jardín, junto a la fuente central. María los había elegido específicamente porque eran las flores favoritas de su hija perdida, Esperancita, quien había muerto en un accidente automovilístico cuando tenía apenas 8 años de edad. Nadie en la mansión Mendoza sabía que María había tenido una hija. El dolor había sido tan devastador que nunca había podido hablar de ello, pero cada lirio que florecía era una carta de amor dirigida al cielo, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende la muerte. La técnica ancestral. María comenzó su trabajo con la precisión de una cirujana y la delicadeza de una madre acariciando a su bebé. Sus manos, endurecidas por años de cocinar y limpiar, se transformaban completamente cuando tocaban las flores. Cada movimiento revelaba años de conocimiento transmitido generacionalmente. Primero, seleccionó las rosas en diferentes estados de apertura, botones cerrados para representar las promesas del futuro, flores semicerradas para simbolizar el presente lleno de esperanza, y flores completamente abiertas para honrar la plenitud del amor maduro. Pero alguien la observaba desde las sombras, tomando fotografías que serían usadas en su contra. La técnica que aplicaba había sido perfeccionada por 5 generaciones de mujeres en su familia. No era solo cortar flores al azar, sino entender el momento exacto en que cada una alcanzaba su máxima expresión de belleza y energía vital. El secreto está en cortar justo cuando la flor está despertando al mundo, le había enseñado su abuela. Ni dormida ni cansada, sino en ese momento mágico cuando dice, aquí estoy, lista para dar todo mi amor. María cortaba cada tallo en un ángulo específico de 45 grados, bajo agua corriente para evitar que entrara aire. Inmediatamente sumergía los tallos en un preparado especial hecho con agua de lluvia recolectada durante la temporada de lluvias, azúcar de caña natural y una gota de limón criollo. El encuentro que cambiaría todo el sol comenzaba a calentar cuando María escuchó pasos acercándose por el sendero de piedra. Era doña Carmen, pero su expresión habitual de serenidad había sido reemplazada por una preocupación profunda que arrugaba aún más su rostro curtido por 70 años de vida. María, querida mía, necesito decirte algo muy importante, dijo Carmen con una voz que temblaba ligeramente. María levantó la vista de las flores, notando inmediatamente la tensión en los hombros de la anciana gobernanta. ¿Qué sucede, doña Carmen? Se ve muy alterada. Carmen miró hacia las ventanas de la mansión, asegurándose de que nadie las pudiera escuchar. Su experiencia de décadas trabajando para familias adineradas le había enseñado que las paredes tenían oídos y que los secretos podían ser armas peligrosas. Anoche don Aurelio estuvo hablando por teléfono hasta muy tarde. Escuché cosas que te van a partir el corazón. Qué información devastadora había escuchado doña Carmen que cambiaría para siempre los planes de María. La conversación nocturna. Doña Carmen se acercó a María y la tomó del brazo con la familiaridad que solo dan décadas de convivencia. Sus ojos, habitualmente serenos, mostraban una mezcla de tristeza y determinación. María, siéntate un momento. Lo que te voy a contar va a dolerte mucho. Y María obedeció, acomodándose en el pequeño banco de piedra tallada que don Aurelio había importado desde Oaxaca. La canasta con flores quedó a sus pies, como una ofrenda abandonada en un altar. Ayer por la noche, alrededor de las 11 horas, don Aurelio recibió una llamada de Flores Imperiales. Es la floristería más exclusiva y cara de toda la Ciudad de México. María sintió como si una mano invisible le oprimiera el pecho. Conocía esa floristería. Sus arreglos aparecían en las revistas de sociedad más elegantes. Sus precios eran equivalentes al salario completo de María durante varios meses. Pero la noticia devastadora apenas comenzaba. Contrató todos sus servicios para la boda de Elena.
gastó exactamente 35,000 pesos mexicanos solo en las flores. Dijo textualmente: «Quiero que esta boda sea recordada como la más espectacular de la temporada. Nada de esta casa puede parecer ordinario o de segunda categoría». Las palabras de Carmen cayeron sobre María como piedras. Cada una lastimaba más que la anterior. Sus manos comenzaron a temblar mientras imaginaba los arreglos profesionales, sofisticados, costosos, que llegarían para reemplazar su humilde pero amoroso regalo. «Doña Carmen, yo solo quería... Elena siempre ha sido tan especial para mí». «Lo sé, querida, lo sé, pero hay más». ¿Qué otra revelación podría ser más dolorosa que la que acababa de escuchar? El decreto de prohibición. Carmen tomó las manos temblorosas de María entre las suyas. Sus palmas, suaves por una vida dedicada a cuidar detalles finos, contrastaban con las manos ásperas de María, marcadas por el trabajo duro. Después de contratar a Flores Imperiales, don Aurelio hizo una llamada a Ricardo, el jefe de seguridad. Le dio instrucciones muy específicas. María sintió que el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. El jardín, su refugio de paz, se transformó en un lugar amenazante lleno de sombras. ¿Qué tipo de instrucciones? Dijo que si cualquier persona de la servidumbre intentaba interferir o entrometerse en los preparativos de la boda de su hija, sería despedida inmediatamente, sin referencias laborales, sin finiquito, sin nada. La palabra servidumbre resonó en los oídos de María como una bofetada. Después de 10 años de dedicación, de cariño sincero, de formar parte de los momentos más íntimos de la familia, seguía siendo vista como una simple empleada prescindible. Pero había un detalle en las palabras de don Aurelio que revelaría la verdadera razón de su crueldad. «María, hay algo más que escuché». Cuando Ricardo le preguntó si se refería a alguien en particular, don Aurelio mencionó tu nombre específicamente. El aire se volvió pesado, irrespirable. María sintió como si todas las flores del jardín la estuvieran observando, como testigos silenciosos de su humillación. ¿Mi nombre? ¿Por qué específicamente el mío? Carmen dudó antes de continuar. Había secretos familiares que había guardado durante años, pero la injusticia que estaba presenciando la obligaba a romper su silencio. «Porque está celoso de ti, María. Está celoso del amor que Elena te tiene». El veneno de los celos. Las palabras de Carmen abrieron una herida que María no sabía que existía. Durante años había interpretado las actitudes distantes de don Aurelio como simple clasismo, como la distancia natural entre un patrón rico y su empleada. Nunca había imaginado que detrás de esa frialdad se escondían celos profundos y dolorosos. ¿Celos de mí? Pero si yo nunca... María, abre los ojos. Durante 10 años, Elena ha buscado tu consejo para todo. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa a los 19 años, vino corriendo contigo, no con su padre. Cuando decidió estudiar arte en lugar de administración de empresas, fue tu opinión la que más le importó. Cada ejemplo que daba Carmen era como una pieza de rompecabezas que finalmente revelaba el cuadro completo. María recordó cientos de conversaciones íntimas con Elena en la cocina. La joven había llegado muchas veces con los ojos hinchados de llorar, buscando el abrazo maternal que su propia madre, obsesionada con la vida social, nunca le había dado. Cuando Elena se graduó de la universidad, ¿recuerdas lo que dijo en su discurso de agradecimiento? María sí recordaba. Elena había mencionado a una mujer especial que me enseñó que la verdadera elegancia viene del corazón, no del dinero. Toda la familia sabía que se refería a María, aunque nunca la había nombrado directamente. Don Aurelio estaba en primera fila ese día. Yo vi su cara cuando Elena pronunció esas palabras. No era orgullo lo que mostraba, era dolor. Un dolor profundo de un padre que se dio cuenta de que había perdido la conexión emocional con su única hija.
Pero ¿qué había causado esa desconexión entre padre e hija que don Aurelio ahora trataba de reparar eliminando a María? La decisión que definiría el destino María se puso de pie lentamente. Las flores en su canasta parecían marchitarse ante la magnitud de la injusticia que estaba enfrentando. Durante 10 años había dado todo por esta familia. Había trabajado días festivos, había cuidado a Elena durante enfermedades, había consolado a don Aurelio durante su divorcio, había mantenido sus secretos familiares. Doña Carmen, Elena merece tener algo hecho con amor verdadero en el día más importante de su vida. No me importa lo que diga don Aurelio. María, por favor, piensa en tus hijos. Javier necesita terminar sus estudios. Lupita está por entrar a la preparatoria. No puedes arriesgar tu trabajo por unas flores, pero María había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. El sonido de una puerta que se azotaba con fuerza resonó desde la mansión principal. Don Aurelio había despertado, y por el estruendo no parecía estar de buen humor. Carmen miró hacia la casa con expresión preocupada. María, cuando don Aurelio está estresado por los negocios, se vuelve impredecible. Y esta mañana está peor que nunca. ¿Por qué peor que nunca? Ayer perdió un contrato muy importante con una empresa japonesa, algo sobre exportación de aguacates. Perdió mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Cómo afectaría esta pérdida económica la ya explosiva situación que estaba por desarrollarse? Los secretos del corazón. Carmen tomó a María del brazo y la condujo hacia el pequeño invernadero que don Aurelio había construido 5 años atrás, después de su divorcio. Era un espacio íntimo, lleno de plantas exóticas y el aroma de la tierra húmeda, donde podrían conversar sin temor a ser escuchadas. María, hay cosas sobre esta familia que necesitas saber antes de que tomes cualquier decisión. La luz filtrada a través del cristal creaba un ambiente casi mágico entre las orquídeas y las bromelias. María se sentó en una pequeña banca de hierro forjado, rodeada de helechos gigantes que parecían protegerla del mundo exterior. Don Aurelio no siempre fue así de frío y calculador, comenzó Carmen mientras acariciaba las hojas de una begonia. Cuando Elena era pequeña, era el padre más amoroso que puedas imaginar. ¿Qué había cambiado tan drásticamente en la personalidad de don Aurelio? Elena tenía 7 años cuando su madre, Guadalupe, comenzó a tener aventuras amorosas. Don Aurelio lo descubrió, pero decidió quedarse callado por el bien de su hija. Durante 5 años vivió en una mentira, fingiendo que tenía un matrimonio feliz. María escuchaba atentamente mientras las piezas del rompecabezas familiar comenzaban a acomodarse en su lugar. Explicaba tantas cosas. La amargura de don Aurelio, su incapacidad para expresar emociones, su necesidad obsesiva de controlar todo lo que rodeaba a Elena. Cuando finalmente se divorciaron, Elena tenía 12 años. Era una adolescente que necesitaba desesperadamente la estabilidad emocional que ninguno de sus padres podía darle. El día que cambió, Carmen se acercó a una estantería donde don Aurelio guardaba sus herramientas de jardinería. De entre los potes de fertilizante y las podadoras, sacó una fotografía enmarcada que estaba oculta detrás de una maceta de violetas africanas. ¿Ves esta fotografía, María? La imagen mostraba a Elena a los 15 años, el día de su fiesta de quinceañera. Pero no estaba posando con su padre o su madre. Estaba abrazada a María, ambas sonriendo con una felicidad genuina que saltaba del papel fotográfico. Ese día, Elena se escapó de su propia fiesta. Sus padres estaban peleando en público, los invitados se sentían incómodos y ella no podía más. ¿Sabes dónde vino a refugiarse? María recordó perfectamente ese día, pero no sabía que alguien había capturado ese momento tan íntimo. Vino a la cocina conmigo.
Lloramos juntas, comimos pastel de chocolate que había sobrado de los preparativos y hablamos sobre la vida, sobre los sueños, sobre lo que realmente importa. María tocó la fotografía con ternura. Recordaba cada detalle de esa conversación. Elena le había dicho que quería ser artista, que soñaba con viajar por el mundo, que no quería repetir los errores de sus padres en el amor. Don Aurelio encontró esta fotografía al día siguiente. Su propia hija había elegido pasar el momento más importante de su celebración con la cocinera en lugar de con él. Esa había sido la semilla de los celos que ahora amenazaban con destruir la relación de María con la familia. La profecía de una madre Carmen guardó la fotografía y se sentó junto a María. Sus 70 años de experiencia se reflejaban en cada arruga de su rostro, pero sus ojos mantenían la claridad de alguien que había visto mucho y entendía más. María, déjame contarte algo sobre Elena que quizás no sepas. ¿Qué cosa? Hace 2 semanas, cuando vino a escoger el menú para la boda, me pidió que te preguntara si podrías hacer un arreglo floral especial para la ceremonia. Algo pequeño, algo personal. El corazón de María se aceleró. ¿Elena pidió eso? Sí, dijo textualmente. María tiene manos mágicas. Todo lo que toca se llena de amor. Quiero que algo hecho por ella esté presente en el día más importante de mi vida. ¿Por qué Carmen había mantenido en secreto esta información hasta ahora? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Carmen bajó la mirada, mostrando por primera vez en años una vulnerabilidad genuina, porque sabía lo que don Aurelio estaba planeando. Escuché sus conversaciones telefónicas desde hace semanas. No quería darte esperanzas que luego serían destruidas. El invernadero se llenó de un silencio pesado, roto solo por el goteo constante del sistema de riego automático. María procesaba toda la información que había recibido, sintiendo cómo su determinación crecía con cada revelación. Doña Carmen, Elena es como la hija que perdí. No puedo fallarle el día más importante de su vida. ¿Qué decisión tomaría María que cambiaría para siempre el curso de los eventos? El plan de resistencia. María se puso de pie con una determinación que Carmen no había visto en ella durante los 10 años que llevaban trabajando juntas. Sus ojos, normalmente suaves y obedientes, brillaban ahora con una fuerza interior que había permanecido dormida demasiado tiempo. Doña Carmen, voy a hacer esos arreglos florales, pase lo que pase. María, por favor, piensa en las consecuencias. Ya pensé. Elena merece tener amor verdadero en su boda, no solo ostentación vacía. María comenzó a caminar de un lado a otro entre las plantas, su mente trabajando a toda velocidad para crear un plan que le permitiera cumplir su promesa sin ser descubierta prematuramente. Trabajaré de noche, después de que don Aurelio se vaya a dormir. Prepararé los arreglos en el sótano, donde nadie me vea. El día de la boda los colocaré temprano, antes de que lleguen los floristas profesionales. Pero había un detalle que María no había considerado. Carmen la observaba con una mezcla de admiración y terror. Conocía a don Aurelio mejor que nadie y sabía que cuando se enfurecía era capaz de decisiones destructivas que luego lamentaba, pero nunca rectificaba. María, si te descubre, no solo te despedirá, se asegurará de que nunca consigas trabajo en ninguna casa de familia adinerada de la ciudad. Entonces trabajaré en otro lugar. Pero no puedo vivir conmigo misma si no hago esto por Elena. El sonido de pasos pesados resonó desde la casa principal. Don Aurelio había salido al jardín y se dirigía hacia donde ellas estaban. ¿Los habría escuchado discutir? ¿O su aparición era solo una coincidencia? La aparición del tirano. Don Aurelio Mendoza apareció en el invernadero como una tormenta humana cargada de electricidad destructiva. Su bata de seda italiana, que normalmente le daba un aire de elegancia refinada, ahora parecía la armadura de un general preparándose para la batalla. Sus ojos
normalmente fríos pero controlados, ardían con una furia que había estado acumulándose durante años. «¿Qué están haciendo aquí tan temprano?», preguntó con una voz que cortó el aire húmedo del invernadero como un cuchillo. Carmen se irguió automáticamente. Su experiencia de décadas le había enseñado a reconocer los diferentes niveles de peligro en el temperamento de su empleador. Esta mañana, don Aurelio estaba en el nivel más alto de la escala. «Señor, estábamos revisando las plantas que necesitan cuidados especiales antes de la boda», respondió Carmen con la voz tranquila que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero don Aurelio había notado algo que no le gustaba nada. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia la canasta de mimbre que María había dejado junto a la entrada del invernadero. Las flores cortadas, perfectamente seleccionadas y organizadas, eran evidencia incontrovertible de las intenciones de María. ¿Y esas flores? ¿Quién las cortó? El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió como cada gota de sangre en su cuerpo se convertía en hielo. Había llegado el momento de la confrontación que había estado evitando durante 10 años. El momento de la verdad. María dio un paso al frente, colocándose entre don Aurelio y doña Carmen. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz salió firme y clara. «Las corté yo, señor Mendoza». ¿Con qué propósito? La pregunta sonó más como una acusación que como una consulta genuina. Don Aurelio conocía perfectamente la respuesta, pero quería escuchar a María confesarla para tener una justificación completa para la explosión que estaba preparando. Quería hacer un arreglo especial para Elena, para su boda. Las palabras de María desataron la tormenta que había estado gestándose durante años. «Estas flores no tocarán ni 1 centímetro de la decoración de mi hija», rugió don Aurelio con una fuerza que hizo temblar las hojas de las plantas más delicadas. «Contraté a los mejores profesionales de la ciudad. No necesito los experimentos de una cocinera». Cada palabra era como una bala dirigida directamente al corazón de María. 10 años de dedicación, de cariño genuino, de formar parte de los momentos más íntimos de la familia, fueron reducidos a experimentos de una cocinera. «Señor, solo quería... No me interesa lo que quieras. Tú estás aquí para cocinar y limpiar, no para tomar decisiones sobre la boda de mi hija». Pero las palabras más crueles aún estaban por venir. El veneno de la humillación. Don Aurelio comenzó a caminar en círculos alrededor de María, como un depredador acechando a su presa. Su educación en colegios europeos exclusivos le había dado un vocabulario sofisticado que sabía usar como arma cuando quería lastimar. ¿Sabes cuánto gasté en flores imperiales? 35,000 pesos. ¿Sabes lo que eso representa? Es más de lo que te pago en 4 meses de trabajo. La cifra resonó en el invernadero como una sentencia. María calculó rápidamente. Su salario mensual de 8,000 pesos mexicanos significaba que don Aurelio había gastado en flores lo equivalente a casi 5 meses de su trabajo. Elena va a casarse con Rodrigo Santamaría, hijo de una de las familias más importantes del país. ¿Crees que voy a permitir que vean arreglos florales hechos por la servidumbre? La palabra servidumbre golpeó a María como una bofetada física. «Señor Mendoza, yo solo pensé que... Tú no estás pagada para pensar. Estás pagada para obedecer órdenes». Carmen observaba la escena con horror creciente. En sus 70 años de vida había presenciado muchas injusticias, pero la crueldad con la que don Aurelio estaba tratando a María superaba todo lo que había visto antes. La confesión involuntaria. Don Aurelio se detuvo frente a María, tan cerca que ella podía sentir su respiración entrecortada por la furia. Sus puños estaban cerrados, sus venas del cuello marcadas, todo su cuerpo irradiando una rabia que había estado acumulando durante años. ¿Sabes cuál es tu problema, María? Que te crees más importante de lo que realmente eres. Las palabras salieron de su boca como lava ardiente, quemando todo a su paso.
Elena no es tu hija, nunca lo será, por más que trates de ocupar un lugar que no te corresponde. En su furia, don Aurelio había revelado la verdadera fuente de su resentimiento. Estoy harto de que mi propia hija busque tu consejo en lugar del mío. Harto de que te vea como una madre cuando su verdadera madre soy yo. El error en su declaración pasó desapercibido para él, pero María lo captó inmediatamente. En su desesperación por expresar su dolor, don Aurelio había confesado que se sentía reemplazado, que veía a María como la competencia por el amor de Elena. Carmen dio un paso adelante, tratando de intervenir antes de que la situación se volviera irreversible. Señor Aurelio, por favor, cálmese. María nunca ha tratado de... Ni tú también cállate, Carmen. Todas ustedes son iguales. Crean vínculos emocionales con Elena para manipularla. El punto de quiebre, María sintió como algo dentro de su pecho se fracturaba definitivamente. No era solo la injusticia de las acusaciones, sino la negación completa de 10 años de amor genuino. Pensó en todas las noches que había consolado a Elena después de las peleas de sus padres. Recordó las tardes que habían pasado cocinando juntas, riendo, compartiendo sueños y temores. Pero algo inesperado comenzó a crecer dentro de María, una dignidad que había estado dormida durante años. «Señor Mendoza», dijo con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza. «Usted tiene razón en una cosa, Elena no es mi hija biológica». Don Aurelio la miró con sorpresa, no esperando que María le diera la razón. Pero durante 10 años, cada vez que ella necesitó un abrazo y usted no estaba, yo estuve ahí. Cada vez que necesitó consejo y usted estaba ocupado con sus negocios, yo la escuché. Cada vez que necesitó sentirse amada incondicionalmente, yo le di ese amor. Las palabras de María comenzaron a cambiar la dinámica de la confrontación. Yo nunca traté de reemplazar a nadie, solo amé a una niña que necesitaba amor. Don Aurelio retrocedió un paso, como si las palabras de María tuvieran fuerza física. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto, señor? Que usted tiene una hija maravillosa que lo ama, que solo quiere su aprobación, pero usted está tan ocupado compitiendo conmigo que no se da cuenta. La revelación que cambió todo. En ese momento, una voz suave pero firme resonó desde la entrada del invernadero. «María tiene razón, papá». Elena apareció como un ángel en medio de la tormenta. Vestía un camisón de seda blanco y tenía el cabello suelto sobre los hombros. Sus ojos, normalmente brillantes y alegres, mostraban una tristeza profunda que hablaba de noches sin dormir. ¿Cuánto tiempo había estado escuchando Elena la confrontación? «Elena, hija, no sabía que estabas...» «Estoy despierta desde las 5 de la mañana, papá. Los escuché desde mi ventana». Elena caminó lentamente hacia el centro del invernadero, donde su padre y María se enfrentaban como gladiadores en una arena emocional. «¿Sabes lo que más me duele de esta situación?» Don Aurelio y María la miraron expectantes, ambos temerosos de lo que pudiera decir. «Que el hombre que más admiro en el mundo y la mujer que más quiero como madre están peleando por mi amor, cuando hay suficiente amor en mi corazón para ambos». Las palabras de Elena desarmarían a los dos combatientes de maneras que ninguno esperaba. La sabiduría de una hija, Elena, se colocó entre su padre y María, creando un triángulo humano cargado de emociones. Su presencia cambió inmediatamente la energía del invernadero, como si hubiera llevado consigo una paz que ninguno de los otros había podido encontrar. «Papá, necesito que sepas algo que nunca te he dicho». Don Aurelio se enderezó, preparándose para escuchar palabras que intuía iban a cambiar algo fundamental en su comprensión del mundo. Durante todos estos años, cada vez que María me consolaba, me daba consejos o me abrazaba cuando lloraba, ¿sabes de quién me hablaba? ¿Qué confesión estaba a punto de hacer Elena que transformaría completamente la perspectiva de su padre? «Te hablaba de ti, papá».
Me contaba historias de cuando eras joven, me explicaba por qué trabajabas tanto, me ayudaba a entender tu forma de amar. Don Aurelio sintió como si le hubieran quitado el piso de debajo de los pies. María nunca trató de reemplazarte. Al contrario, siempre me ayudó a acercarme más a ti. Cuando yo estaba enojada contigo por perderte algún evento importante, ella me explicaba la presión que tenías en los negocios. Cuando yo no entendía tus decisiones, ella me ayudaba a ver las cosas desde tu perspectiva. ¿Por qué don Aurelio nunca se había dado cuenta de este aspecto de la influencia de María? Los recuerdos. Que San Elena se acercó a su padre y tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas estaban frías, temblorosas, como las de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha estado luchando contra el aliado equivocado. ¿Recuerdas cuando cumplí 18 años y tuvimos esa pelea terrible porque quería estudiar arte en lugar de administración? Don Aurelio asintió lentamente. Recordaba perfectamente esa pelea que había durado 3 días y había terminado con Elena encerrándose en su cuarto sin querer hablar con él. ¿Sabes quién me convenció de que hablara contigo? No, María. Pasó horas explicándome que tú solo querías protegerme, que tu experiencia en los negocios te había enseñado lo difícil que es sobrevivir como artista. Me ayudó a encontrar las palabras para explicarte mis sueños de una manera que tú pudieras entender. Cada revelación era como una pieza de rompecabezas que don Aurelio nunca había sabido que existía. ¿Y recuerdas cuando finalmente accediste a que estudiara arte, pero me pusiste la condición de que también tomara materias de negocios? Sí, recuerdo. Esa idea también fue de María. Me dijo, Elena, tu papá tiene razón. Un artista que entiende de negocios tiene más posibilidades de éxito. Dale esa tranquilidad. Don Aurelio miró a María con ojos completamente diferentes. Durante años había interpretado su influencia sobre Elena como una amenaza, cuando en realidad había sido un puente entre él y su hija. La confesión de un padre roto. Don Aurelio se dejó caer sobre la banca de hierro forjado, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de tantas revelaciones. Su postura, normalmente erguida y dominante, se desplomó bajo el peso de la comprensión. Elena, yo no sabía. Lo sé, papá, y sé también por qué estás tan enojado con María. ¿Qué más sabía Elena sobre los sentimientos de su padre? Elena se arrodilló frente a su padre, una inversión de roles que simbolizaba el nuevo entendimiento que estaban haciendo entre ellos. Tienes miedo de perderme, ¿verdad? Tienes miedo de que cuando me case ya no te necesite, ya no forme parte de tu vida. Las palabras de Elena fueron como bisturí que abrió heridas que don Aurelio había mantenido cerradas durante años. Sus ojos, secos durante décadas de controlar emociones, comenzaron a llenarse de lágrimas. Perdí a tu madre por ser un hombre frío, obsesionado con el trabajo. Perdí 5 años de tu adolescencia porque no supe cómo conectar contigo después del divorcio. Y ahora que estás por casarte, la verdadera fuente del dolor de don Aurelio finalmente salía a la superficie. Ahora tienes miedo de que me vaya para siempre y te quedes completamente solo. Terminó Elena la oración que su padre no se atrevía a completar. Elena, eres lo único bueno que he hecho en mi vida. Sin ti, no soy nada. María, que había permanecido en silencio observando esta reconciliación entre padre e hija, sintió cómo su corazón se partía. Reconocía en don Aurelio el mismo terror que ella había sentido cuando perdió a su propia hija. El miedo a quedarse sin amor, sin propósito, sin razón de existir. El momento de la comprensión mutua. Elena se puso de pie y se dirigió hacia María, tomando también sus manos. Ahora las 3 personas más importantes en esta historia estaban conectadas físicamente, formando un círculo de verdad y vulnerabilidad. María, quiero que sepas algo que nunca te he dicho directamente.
A María levantó la vista, sus ojos aún húmedos por la emoción de presenciar la reconciliación entre padre e hija. Tú salvaste mi vida emocional cuando yo era una adolescente perdida, cuando mis padres se divorciaron, cuando no sabía quién era ni qué quería ser. Tú estuviste ahí con una paciencia infinita. ¿Qué confesión específica haría Elena que cambiaría para siempre la relación entre las tres personas? Pero también quiero que sepas que nunca sentí que estuvieras compitiendo con mi papá por mi amor. Para mí, ustedes dos ocupan lugares completamente diferentes en mi corazón. Elena miró alternadamente a su padre y a María, asegurándose de que ambos entendieran la profundidad de sus palabras. Papá, tú eres mi héroe. El hombre que me enseñó a ser fuerte, independiente, a luchar por mis sueños. María, tú eres mi refugio emocional, la mujer que me enseñó que está bien ser vulnerable, que está bien llorar, que está bien pedir ayuda. La petición, que uniría corazones. Elena soltó las manos de ambos y se dirigió hacia la canasta de flores que había causado toda la confrontación. Las flores, ligeramente marchitas por el calor de las emociones, seguían siendo hermosas, seguían irradiando el amor con el que habían sido seleccionadas. Papá, quiero pedirte algo muy importante. Don Aurelio se secó los ojos con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura que había perdido completamente. Lo que quieras, hija. Quiero que las flores de María estén en mi boda junto con las de flores imperiales. La petición de Elena crearía el momento más crucial de toda la historia. Elena, yo ya contraté. Lo sé, papá, y estoy agradecida por eso. Sé que gastaste una fortuna porque quieres que mi boda sea perfecta, pero también quiero algo hecho con amor, algo que represente todos estos años de cariño que hemos compartido como familia. Elena levantó una de las rosas blancas que María había cortado con tanto cuidado. Esta rosa creció en nuestro jardín. María la plantó el día que cumplí 23 años, cuando yo estaba destrozada por el divorcio de ustedes. Cada día, durante 5 años, María la ha cuidado, la ha regado, le ha hablado. ¿Cómo reaccionaría don Aurelio a esta petición que desafiaría todo su orgullo? Elena, la gente va a hablar. Van a decir que mezclamos lo profesional con... Papá, ¿desde cuándo te importa más lo que diga la gente que mi felicidad? La pregunta de Elena golpeó a don Aurelio como un rayo. Se dio cuenta de que, en su obsesión por mantener las apariencias sociales, había perdido de vista lo único que realmente importaba, la felicidad de su hija. La decisión que cambiaría todo. Don Aurelio miró las flores en la canasta de María con ojos completamente nuevos. Ya no veía competencia o interferencia. Veía años de amor silencioso, de dedicación invisible, de cuidado maternal que él había sido incapaz de reconocer. Se acercó lentamente a María, quien retrocedió instintivamente, aún temerosa de su reacción. María, yo necesito pedirte perdón. Las palabras más difíciles de pronunciar para un hombre acostumbrado a nunca admitir errores. Señor, no es necesario. Sí es necesario. Es más que necesario, es urgente. Don Aurelio se colocó frente a María, pero esta vez sin la postura dominante que había mantenido durante años. Su lenguaje corporal era el de un hombre humilde, quebrantado por la verdad. Durante 10 años te he tratado como una empleada cuando en realidad has sido el ángel guardián de mi hija. Durante 10 años he interpretado tu amor como amenaza cuando en realidad has sido mi aliada más leal. ¿Qué confesión específica haría don Aurelio que revelaría la profundidad de su transformación? María, quiero que sepas algo que nunca le he dicho a nadie. Carmen y Elena observaban en silencio, testigos de un momento que marcaría un antes y un después en la historia de la familia Mendoza. Todas las noches, antes de dormir, le doy gracias a Dios porque Elena tenga a alguien como tú en su vida. Pero mi orgullo, mis celos, mi estupidez me impedían reconocerlo.
La revelación del secreto más profundo. Don Aurelio caminó hacia la ventana del invernadero que daba al jardín principal. Sus manos temblaron ligeramente mientras abrió una pequeña caja de metal que había estado oculta detrás de unas macetas de geranios. ¿Sabes qué hay en esta caja, María? María negó con la cabeza, intrigada por el cambio completo en el comportamiento de su patrón. Cada nota de agradecimiento que Elena me ha dado a lo largo de los años. Cada carta del Día del Padre, cada dibujo de cuando era pequeña, cada fotografía de nuestros momentos juntos. ¿Qué secreto contenía esa caja que cambiaría la perspectiva de todos sobre don Aurelio? Don Aurelio sacó una carta escrita en papel rosado, claramente de hace varios años. Esta carta me la escribió Elena cuando tenía 16 años, después de que tuvimos una pelea porque llegué tarde a su obra de teatro escolar. Sus manos temblaron mientras desdobló el papel amarillento por el tiempo. Dice: «Papá, sé que estás enojado conmigo por haberte gritado. María me explicó que perdiste el cliente japonés por venir a verme actuar. Me dijo que dejaste una junta importante porque para ti yo soy más importante que cualquier negocio. Perdóname por no entenderlo antes. Te amo, Elena». La carta revelaba que María había estado protegiendo la relación padre-hija, incluso cuando don Aurelio no se daba cuenta. María se llevó las manos al pecho, sorprendida de descubrir que don Aurelio había guardado esa carta durante tantos años. «María, durante todos estos años, tú has sido la traductora entre Elena y yo. Has convertido mis torpezas emocionales en gestos de amor comprensibles para mi hija». El momento de la unión, Elena se acercó a su padre y lo abrazó con una intensidad que no había mostrado en años. Los brazos de don Aurelio rodearon a su hija como si quisiera protegerla de todo el dolor que su propio orgullo había causado. «Papá, quiero que sepas que el día de mi boda quiero caminar del brazo de dos personas». Don Aurelio se separó ligeramente para mirar a su hija a los ojos. «Dos personas. Quiero caminar del brazo tuyo, que me diste la vida y me enseñaste a ser fuerte. Y quiero que María esté a mi otro lado, porque ella me enseñó a amar sin miedo». La petición de Elena rompería todos los protocolos sociales, pero también sanaría años de heridas familiares. Don Aurelio miró a María, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. En sus ojos ya no veía a la empleada que lo había amenazado. Veía a la mujer que había amado a su hija cuando él no supo cómo hacerlo. «María, ¿me harías el honor de acompañarnos en la ceremonia más importante de nuestras vidas?» María no podía creer lo que estaba escuchando. Durante 10 años había soñado con ser considerada parte de la familia, pero nunca había imaginado que sucedería de esta manera tan hermosa y dolorosa a la vez. «Señor Aurelio, sería el honor más grande de mi vida, la creación conjunta». Don Aurelio se dirigió hacia la canasta de flores que había causado toda la confrontación. Las levantó con cuidado, tratándolas como si fueran joyas preciosas. «María, necesito pedirte algo más. Dígame, señor, ¿me enseñarías a hacer arreglos florales? Quiero que las flores de la boda de Elena lleven el amor de ambos». La petición de don Aurelio representaba una transformación completa de su carácter. María sonrió a través de sus lágrimas. «Sería un honor enseñarle, señor Aurelio. Por favor, María, después de todo lo que has hecho por nosotros, creo que ya es hora de que me llames Aurelio, sin el señor». Elena observaba esta reconciliación con una felicidad que no había sentido desde que era niña. Por primera vez en su vida adulta, veía a su padre vulnerable, humano, dispuesto a aprender y a cambiar. La lección del corazón. Durante las siguientes 2 horas, en el invernadero lleno de luz dorada del amanecer, María enseñó a don Aurelio los secretos que había aprendido de su abuela. No solo técnicas de floricultura, sino filosofías de vida transmitidas de generación en generación. «Cada flor tiene su momento perfecto», explicaba María,
mientras guiaba las manos inexpertas de don Aurelio. No puedes forzarlas a abrir antes de tiempo, pero tampoco puedes esperar demasiado o se marchitan. ¿Era María hablando solo de flores o de relaciones humanas? Como los sentimientos, murmuró don Aurelio, entendiendo perfectamente la metáfora. Exacto. El amor necesita tiempo, paciencia, cuidado constante, pero sobre todo necesita humildad para reconocer cuando nos hemos equivocado. Mientras trabajaban juntos, Carmen observaba desde la puerta, sonriendo por primera vez en semanas. Elena ayudaba llevando agua y herramientas, creando el primer proyecto familiar real que habían tenido en años. El arreglo milagroso. Cuando terminaron, habían creado algo extraordinario. No era solo un arreglo floral, era un símbolo de transformación, de perdón, de amor que trasciende las diferencias sociales y económicas. Las rosas blancas que María había plantado años atrás se combinaban perfectamente con lirios traídos especialmente de Xochimilco. Las gardenias del muro donde esperaba Roberto se mezclaban con orquídeas que don Aurelio había cultivado durante su proceso de divorcio. «Es perfecto», suspiró Elena, contemplando la creación de sus dos padres del corazón. Pero la sorpresa más grande aún estaba por venir. Don Aurelio sacó su teléfono celular y marcó un número que María reconoció inmediatamente. Era el de Flores Imperiales. «Buenos días. Habla Aurelio Mendoza». «Sí, el que contrató sus servicios para la boda de mañana. Necesito hacer algunos cambios en el pedido». María y Elena lo observaban expectantes. «Quiero que reduzcan sus arreglos a la mitad. Vamos a combinar su trabajo profesional con arreglos hechos en casa. ¿Que si estoy seguro? Completamente seguro. Esta boda va a ser perfecta precisamente porque va a tener profesionalismo y amor casero». La mañana de la boda, 72 horas después, la mansión Mendoza se había transformado en un paraíso. Los arreglos de Flores Imperiales, elegantes y sofisticados, se combinaban armoniosamente con las creaciones hechas por María y don Aurelio, trabajando juntos durante 3 noches consecutivas. Cada mesa tenía 2 arreglos, uno profesional que hablaba de estatus y elegancia y uno casero que hablaba de amor y familia. Los invitados no podían dejar de comentar sobre la originalidad y la belleza de esta combinación única. Pero ¿cómo reaccionarían los invitados de alta sociedad ante esta mezcla inédita? «Nunca había visto algo tan hermoso», comentaba la señora Santamaría, madre del novio, mientras tocaba delicadamente una gardenia que María había cultivado junto al muro de Roberto. «Hay algo especial en estas flores caseras», agregaba el padre de Rodrigo. «Se nota que fueron hechas con amor verdadero». El momento más esperado. Cuando llegó el momento de la ceremonia, Elena apareció en lo alto de la escalera principal, vestida con un diseño de Palomo Spain, que había costado más de 100,000 pesos. Pero los detalles que más llamaron la atención no eran los diamantes de su collar o el encaje francés de su vestido. Era el ramo que llevaba en sus manos, una combinación perfecta de flores profesionales y flores caseras, creado en colaboración por María y don Aurelio. Cada flor tenía una historia, un significado, una conexión emocional con la historia de la familia. ¿Cómo reaccionarían los 300 invitados cuando vieran a Elena caminando acompañada por 2 personas? Elena comenzó a descender la escalera del brazo de su padre, como dictaba la tradición. Pero a mitad del camino se detuvo donde María esperaba vestida con un traje azul marino que Elena le había regalado especialmente para la ocasión. «María, ¿me acompañas?». Los murmullos de sorpresa se extendieron entre los invitados cuando vieron a Elena continuar su camino hacia el altar, acompañada por su padre y por una mujer que claramente no pertenecía a su misma clase social. Pero cuando don Aurelio tomó el micrófono para explicar lo que estaba sucediendo, los murmullos se convirtieron en un silencio respetuoso. El discurso que cambió corazones.
Queridos familiares y amigos, comenzó don Aurelio con una voz que temblaba ligeramente por la emoción. Quiero presentarles a María Esperanza Herrera, la mujer que durante 10 años ha sido la madre del corazón de mi hija. ¿Cómo reaccionarían los miembros de la alta sociedad mexicana ante esta declaración tan inusual? Durante años creí que la elegancia se compraba con dinero. Hoy he aprendido que la verdadera elegancia viene del amor incondicional, de la generosidad silenciosa, de la humildad que se preocupa más por el bienestar de otros que por las apariencias propias. Los invitados escuchaban en silencio absoluto, muchos de ellos reconociendo verdades sobre sus propias vidas en las palabras de don Aurelio. María no solo cuidó a mi hija cuando yo no supe hacerlo, me ayudó a recuperar la relación con Elena sin que yo me diera cuenta. Fue el puente invisible que mantuvo unida a nuestra familia cuando mi orgullo amenazaba con destruirla. Doña Carmen, sentada en primera fila, lloraba silenciosamente, orgullosa de haber sido testigo de esta transformación extraordinaria. El final perfecto. Cuando Rodrigo y Elena intercambiaron votos, hablaron no solo de su amor mutuo, sino del amor que habían aprendido observando la transformación de su familia. Sus palabras hablaron de perdón, de humildad, de la importancia de reconocer el valor de las personas sin importar su origen social. El momento más emotivo llegó cuando Elena lanzó su ramo. En lugar de dirigirlo hacia las mujeres solteras, como marcaba la tradición, lo entregó directamente a María. Para que nunca olvides que el amor verdadero siempre florece, sin importar dónde lo plantes, le dijo Elena mientras abrazaba a la mujer que la había criado con el corazón. ¿Qué mensaje final daría esta historia sobre el poder transformador del amor? 12 meses después de la boda, la mansión Mendoza había cambiado para siempre. María ya no era solo la cocinera. Se había convertido en la coordinadora de eventos familiares, aplicando sus conocimientos florales y su sabiduría emocional para crear celebraciones que combinaban elegancia y amor verdadero. Don Aurelio había aprendido a expresar sus emociones, a pedir perdón cuando se equivocaba, y a valorar las relaciones humanas por encima de las apariencias sociales. Su negocio había prosperado más que nunca, porque había descubierto que tratar a las personas con respeto genuino creaba lealtades más fuertes que el miedo. Elena y Rodrigo habían establecido una fundación que ayudaba a empleadas domésticas a desarrollar sus talentos naturales, ofreciendo cursos de arte, floricultura y pequeños negocios. El primer proyecto había sido un invernadero comunitario donde María enseñaba técnicas ancestrales de jardinería a mujeres de escasos recursos. ¿Cuál sería el legado final de esta historia de transformación? El último domingo de cada mes, la familia Mendoza se reunía en el jardín para trabajar juntos, manteniendo las flores. Don Aurelio había aprendido que las mejores inversiones no se medían en dinero, sino en momentos compartidos, en risas genuinas, en la paz que viene de tener la conciencia tranquila. María había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una familia que la valoraba no por lo que hacía, sino por quién era. Sus hijos Javier y Lupita ahora estudiaban en las mejores escuelas privadas, pero más importante que eso, habían aprendido de su madre que la dignidad no tiene precio y que el amor verdadero puede transformar cualquier situación. Y así, una simple canasta de flores había sido el catalizador que transformó los corazones de una familia entera, demostrando que a veces los regalos más pequeños, hechos con amor infinito, tienen el poder de crear los milagros más grandes. El amor no conoce fronteras sociales. La humildad es la elegancia más refinada, y el perdón es el regalo más hermoso que podemos dar y recibir. ¿Te gustó esta historia?
En Historias Espectaculares siempre encontrarás relatos llenos de emoción, giros inesperados y grandes lecciones de vida. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación hace que nuestra comunidad crezca y que podamos seguir contando más historias increíbles para ti.